Listo, muchas gracias por retornar a esta tercera hora de clases. Ya hemos resuelto la parte A, calcular la presión absoluta a 10 centímetros y 15 centímetros. Ahora me piden el fondo. El mercurio, el agua y las... Hoy ha sido el entierro de niños en el Renier de la Costa, pues hermano. Las hermanas. Hermanas, hermanos. Dos hermanos. Yo no me acuerdo, no le conozco al señor, ¿para qué voy a- Y a los 20 centímetros de la altura del mercurio, los 9 centímetros del agua. Y ahora la presión nos pide en el fondo. Pues por eso no hay ninguna distancia aquí, porque es en el fondo. Bien, la presión hidrostática 1 es igual a la densidad del mercurio por la gravedad y por la altura. La presión hidrostática 1 es igual. La densidad del mercurio, 13.600 por la gravedad, 9,8. Y la altura, ahora es la altura total, todo esto, los 20 centímetros, 0,20. Y ha transformado a metros. Presión hidrostática 1 va a ser igual. 13.600 por 9,8 y por 0,20, 26.656 newton sobre metro cuadrado. La presión hidrostática 2 es igual a la densidad 2 por la gravedad y por la altura. Esta del agua es la misma. Presión hidrostática 2 es igual a 882 newton sobre metro cuadrado. La presión hidrostática total es igual a la presión hidrostática 1 más la presión hidrostática 2. La presión hidrostática total es igual. La presión hidrostática 1, 26.656 más la presión hidrostática 2, 882. La presión hidrostática total, si sumamos, 27.538 newton sobre metro cuadrado. Y la presión absoluta es igual
a la presión atmosférica más la presión hidrostática total. Presión absoluta. Presión atmosférica 1,013 por 10 a la quinta más la presión hidrostática total en el fondo 27.538 realizando esa operación de suma 128.838 newton sobre metro cuadrado. Mientras más al fondo vaya, va a ir aumentando la presión. La primera presión a 10 centímetros, 115.000. A 15, 108.000. Ya en el fondo, 128.000. Va aumentando. Para la fuerza en el fondo, porque eso es lo último que pide, calcular la fuerza. Para la fuerza. El área es igual de un cilindro, pi por radio elevado al cuadrado. Esa es la fórmula del área de un cilindro. El área es igual. Pi, si quiere poner, si no reemplaza 3,14 por el radio, acuérdense que eso nos daba en el dato 0,12 elevado al cuadrado. Multiplicando esto nos da 0,0452 metros cuadrados. La presión es igual a fuerza sobre área. Acabo de calcular el área. Como me pide la fuerza sobre 1, voy a despejar. Fuerza por 1 es fuerza. Y esto es igual a la presión por el área. Fuerza es igual. La presión 128.838 por el área 0,0452. La fuerza es igual 500, a ver, no, 5.823,48 newtons. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio, que obviamente ahí no vamos a pedir todo una sola, ¿no? Solo vamos a pedir, por ejemplo, a una altura, decir así, la presión absoluta en un punto situado a 8 centímetros y se acabó. Usted tiene que hacer el dibujito, sacar las dos presiones hidrostáticas del material que le pida o si le pide del mismo mercurio y del agua, sumamos esas dos presiones y esa representa la presión hidrostática total. Para la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión hidrostática total que hemos calculado y se acabó. Principio de Pascal. Enunciado. La presión ejercida en un punto de un fluido se transmite por igual en todas las direcciones. Ejemplo. Este es un émbolo, aplica una fuerza.
Si aplicamos una fuerza F sobre el émbolo, solo el corcho 3 sale del recipiente, hace una pregunta. Aquí tenemos varios corchos, uno, 2, 3. Tal vez porque está al frente de la fuerza, sale, vamos a ver. La respuesta es no. Según el principio de Pascal, salen todos. El momento que yo ejerzo una fuerza, por cada uno de estos orificios va a salir el líquido que tenga. Si está con corcho, saldrá el corcho y empezaríamos a ver que sale exactamente lo mismo por todos. Mientras los sólidos transmiten fuerzas, los fluidos transmiten presiones. Esta puede estar una pregunta ahí en la prueba. Por eso está con negritas. La aplicación más importante del principio de Pascal lo constituye la prensa hidráulica. Prensa hidráulica consta de dos recipientes cilíndricos de diferentes diámetros que están llenos en un líquido no miscible y comunicados entre sí. Pues ahí tenemos diferentes áreas, fuerza 1, fuerza 2, el área 1 la presión, el área 2 la presión. Por la definición de presión es fuerza sobre área. Si igualamos por el principio de Pascal, igualamos las dos presiones, porque es la misma, decíamos, nos quedaría fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Y esa representa la ecuación en el principio de Pascal. Y de una vez veamos el principio de Arquímedes. Enunciado. Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del líquido desalojado por el cuerpo. E de empuje es igual al peso del líquido. Primera ecuación. El empuje también es igual a la diferencia entre el peso del cuerpo en el aire y en el agua. Pues ahí tenemos la segunda fórmula. Referencias. E mayúscula es el empuje, W el peso del cuerpo en el aire o peso real, P sub L peso del líquido desalojado y simplemente P peso del cuerpo en el agua o peso aparente también que se llama. Igualamos las ecuaciones y obtenemos la fórmula. El peso específico es igual a la densidad por la gravedad o el volumen del líquido por el peso específico del líquido es igual al peso menos la presión. Ahí están las referencias, ¿no? BL, volumen de líquido desalojado, ρL, densidad de líquido, y gamma sub L, peso específico del líquido. Características. También de aquí pueden hacer una pregunta. Veamos. Si la fuerza resultante es menor que cero, tenemos que si el peso es mayor que el empuje, el cuerpo se hunde. Y ahí estamos viendo en el gráfico. Entonces, hay un peso mayor con respecto al empuje. El peso siempre es hacia abajo, el empuje hacia arriba. Y la fuerza resultante lo que de ahí. Segundo caso, la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido. Si la fuerza resultante es igual a cero, entonces el peso es igual ahora al empuje, el cuerpo está en equilibrio. Densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido. Entonces está en equilibrio, casi por la mitad. Fuerza resultante es igual a cero, el empuje hacia arriba, el peso hacia abajo. Y el tercer caso, si la fuerza resultante es mayor que cero, el cuerpo flota, el peso es menor que el empuje, la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. Y ahí vemos que todo se va hacia la parte superior. Deducción de ecuaciones, ahí tenemos la primera deducción, lo que nos interesa es esto. El empuje sobre el peso es igual a ρ sub L sobre ρ sub C. Densidad del líquido sobre la densidad del cuerpo.
Esta ecuación sirve generalmente para determinar las densidades de cuerpo. Segunda deducción y tenemos las referencias. B sub C, volumen del cuerpo, B sub C prima, volumen del cuerpo sumergido. Si el cuerpo está en equilibrio, tenemos que el peso es igual al empuje. Resolvemos el volumen del cuerpo sobre el volumen del cuerpo sumergido es igual a la densidad del líquido sobre la densidad del cuerpo. Y ahí vienen ya los ejercicios. Ya, estoy ahí. Ya. En una prensa hidráulica, sus cilindros tienen radios de 5 centímetros y 10 centímetros respectivamente. ¿Cuál es la fuerza que se debe hacer en el cilindro menor para equilibrar un vehículo que pesa 18.000 newtons y que está sobre el cilindro mayor? Datos. Dos puntos. Decía, en una prensa hidráulica sus cilindros tienen radios de 5 centímetros. Radio uno igual 5 centímetros. Si le pasamos al sistema internacional dividido para 100, 0,05 metros. El segundo radio, R2, 10 centímetros, 0,10 metros. Y me da la fuerza 2, newton, ¿no? Incógnita, la fuerza 1. Esquema. Dibujamos la prensa hidráulica.
la fuerza uno, el área uno y la presión. Y el carrito, una fuerza 2, el área 2 y la presión que es la misma. Solución. Primerito vamos a calcular las áreas. Para las áreas. El área uno es igual a pi por radio 1 al cuadrado. El área uno es igual. Pongamos el pi, 3,14 por el radio 1, 0,05 al cuadrado. 3,14 por 0,05 al cuadrado, 7,85 por 10 elevado a la menos 3. Área, metros cuadrados. Área 2, pi por radio 2 al cuadrado. El área 2 es igual. 3,14 por R2, el radio, 0,10 metros. Área 2 multiplica 3,14 por 0,10 al cuadrado, 0,0314 metros cuadrados. Pues ya tenemos las dos áreas. Aquí vemos que son diferentes, distintas, ¿no? Por el principio de Pascal. Dos puntos. La presión es igual a la presión. La presión es fuerza sobre área. Fuerza 1, área 1 es igual a la fuerza 2 sobre área 2. Yo necesito calcular la fuerza 1. Multipliquemos en cruz. Fuerza 1 por área 2 va a ser igual fuerza 2 por área 1. Fuerza 1 igual. Fuerza 2 por área 1 sobre área 2. Reemplazo. Fuerza 1 es igual. ¿Cuánto vale la fuerza 2? Eso me daba en el dato. 18.000 newtons por el área 1, 7,85 por 10 al cubo
sobre el área 2, 0,0314. Primero hago la operación del producto y eso dividido para 0,0314. 4000, aquí es fuerza 1. Ya. 4500 newtons por 1. Ya está. Ya. Finalizo para la tercera y perdón, la cuarta